Saludamos como todos los martes a Manuel Somoza, a quien le pedimos de entrada los datos de contacto. ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Sí, que me llamen al 55 11 00 15 86. Manuel, pues la pregunta obligada, ¿cómo estás viendo la situación de la banca en los Estados Unidos tras el desplome del Silicon Valley Bank y del Signature Bank? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Crees que se dé un efecto de contaminación al resto de bancos regionales? Mira, yo te voy a ser muy franco. Yo no lo veo como un problema sistémico, lo veo como un banco de nicho que se equivocó en el manejo de su tesorería, porque el problema que tuvo ni siquiera fue por créditos mal otorgados, fue que perdieron liquidez porque los startups a los que les daban servicio les empezaron a retirar dinero por no haber habido colocaciones públicas, y esto pues empezó a alarmarlos. Pero su tesorería, en lugar de haberla tenido responsablemente invertida en plazos cortos, la tenían invertida a largos plazos en bonos que con las alzas en las tasas de interés tenían con pérdida. Cuando se les acabó la liquidez, salieron a vender, tuvieron que hacer pérdidas y salieron a buscar capital para financiar las pérdidas. Y ahí fue donde espantaron al mercado. Y eso fue lo que pasó. Pero me pareció muy inteligente la medida de la Tesorería de Estados Unidos y de la Fed de hacer un rescate completo, porque ellos no van a tener pérdidas. La Fed tiene todo el dinero del mundo, va a agarrar esos bonos, se va a esperar a que venzan, no los va a vender con pérdidas y al final salvaron el sistema. Pero bueno, el miedo no anda en burro. Y cuando hubo estas malas noticias, hubo una corrida sobre estos bancos especializados y sobre todo sobre bancos regionales pequeños. Yo creo que se exageró demasiado el efecto de esto. Manuel, ¿y tú ves que pues a partir de este evento con estos dos bancos, la Reserva Federal pueda tomar, digamos que una pausa en el incremento en la tasa de interés? Rogelio, no me atrevo a decir si va a tomar pausa, pero sí creo que va a moderar su agresividad. Yo estoy apostando más por un incremento el día 22 de 25 puntos base. Me parece que tomar una pausa sería demasiado agresivo. Yo creo que todavía la inflación es alta, la vimos hoy, bajó la nominal del 6 del 6,5, del 6,4 al 6, pero la subyacente apenas si bajó una décima del 6,5 al 6,4. Entonces yo sí creo que es necesario un incremento de punto 25, pero entiendo, como dices tú, que hay voces que piden una pausa. Yo creo que sería equivocado porque la inflación sigue siendo muy alta. En este contexto volátil, ¿qué podemos recomendar a los amigos inversionistas? ¿Qué pues, decisiones hay que tomar? Mira, yo pienso que si quieres invertir muy seguro, la inversión en pesos sigue siendo la mejor opción, por lo menos de aquí a diciembre. Yo veo que el peso en relación con el dólar va a terminar el año sobre niveles de 19.50, no más de eso. Entonces, pues prefiero tener mi dinero invertido al 11%. Ahora, en renta fija en dólares, pues sé que voy a tener un rendimiento del 4%. Pero también sé que después de los ajustes que sufrieron las bolsas, la parte de renta variable, si tienes dinero a largo plazo, se vuelve muy atractiva. Yo estoy convencido, Darío, que la inflación va para abajo y que lo que hoy son tasas del 6%, en diciembre serán del 3,5% en Estados Unidos. Entonces, yo creo que nos está dando un camino de entrada muy interesante para las posiciones de riesgo.
pero con tasas tan seguras a corto plazo, pues no puedo dejar de insistir en que la mejor inversión es tener tu lana invertida al 11% sin riesgo. Pues cuando hemos tenido, hace 1000 años que no teníamos una oportunidad como esta, ¿no? Sí, por supuesto, Manuel. Y en el mercado de crédito, estas dos quiebras de bancos estadounidenses, ¿tú crees que pueda afectar pues el ánimo de la banca para prestar? Mira, yo creo que es una llamada de atención. Creo que la legislación en Estados Unidos es más laxa para los bancos pequeños, la deberían de apretar. No creo que este sea un problema sistémico, pero los bancos regionales y algunos bancos especializados pueden seguir sufriendo. Por ejemplo, el otro banco que quebró es uno que se dedica a financiar operaciones con bitcoins. Bueno, pues esas ya son apuestas, ¿no? Eso no es una banca robusta, seria. Yo creo que tener tu lana invertida en Wells Fargo, en JP Morgan Chase, en Goldman, en instituciones de ese tipo, no tienen riesgo. La banca norteamericana está muy bien capitalizada, súper capitalizada. O sea, yo no le tendría ningún miedo. Es más, pienso que el efecto negativo que tuvo esto, por ejemplo, sobre el peso, pues va a pasar y estoy pronosticando que el peso va a recuperar pues 30 o 40 centavos más en los próximos días o semanas. ¿En qué paridad ves el peso al cierre de este 2023, Manuel? No más de 19.50. No más de 19.50. Sí, la verdad que sigo viendo un peso fuerte, no tenemos déficits que financiar, las finanzas públicas están equilibradas, nos puede no gustar, a mí no me gusta en dónde gasta el gobierno, pero reconozco que no gasta más de lo que dijo que iba a gastar. También además hay que reconocer que el porcentaje de la deuda pública que tenemos en relación al PIB, pues se ha mantenido a niveles del 50%, que es de los más bajos en los países miembros de la OCDE. Entonces, las calificadoras no creo que tengan pretexto para darnos una lectura negativa. Por supuesto. Manuel, y en el caso de Banco de México, luego de esta pues esta sacudida del Silicon Valley Bank, ¿tú crees que se va a acoplar o seguirá acoplado a la Fed? Mira, si la Fed sube un cuarto de punto, Banxico subirá un cuarto de punto. Si la Fed sube medio punto, a lo mejor Banco de México lo va a tener que seguir. Creo que sería un error. México tiene una diferencia de tasas de interés que es históricamente absurda. Siempre hemos tenido 500 puntos base de diferencia. Hoy tenemos 700. México tiene chance de no seguir a la Fed para no deteriorar la economía nacional. Yo prefiero, como se los dije el martes pasado, prefiero ver un peso en 19.50 o 20 y un país creciendo al 3 que un país que tenga un peso en 18 pesos creciendo al 1,5%. Oye, Manuel, el jueves inicia la 86 Convención Bancaria. ¿Cómo ves al sistema bancario mexicano al cuarto año, ya casi quinto, entrando al quinto del gobierno del presidente López Obrador? Fíjate que yo veo al sistema bancario mexicano bien capitalizado en términos generales. A mí creo que las autoridades han hecho un buen trabajo. Mi preocupación no está en los bancos, mi preocupación está en todas aquellas instituciones financieras que no son bancos y donde la regulación no es tan estricta. Me preocupan Sofones, Sofipos, toda una serie de instituciones financieras que corren otro tipo de riesgos y no están bien calificadas. Pero lo que es la banca comercial que tenemos, la veo bastante firme y bastante bien. Yo creo que habría que poner mucho más interés en estas nuevas instituciones financieras
sobre todo a raíz de los descalabros, ¿no? De los Unifines, de Crédito Real, de Alfa Credit. Son instituciones que cayeron en problemas, yo creo que porque la legislación es un poco más laxa en ellas que en la banca comercial. Pero la banca comercial, como la conocemos, la veo bastante fuerte y bastante bien. Manuel, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en el 5500 551100 1586. Muchas gracias, Manuel, que tengas buena tarde. No, hombre, Darío, Rogelio, mil gracias por estar con ustedes aquí como todos los martes. Gracias, Manuel. Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco.